¿Qué es un perfil epidemiológico? ¿Cómo está organizado? ¿Cómo está organizado qué? La enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué parte? ¿Cómo entiendo eso? Enfermedad en la zona. Endémica. ¿Qué es endémica? Zona. Endemia significa zona. ¿Ah? Ahí me dijo. ¿Qué enfermedades hay en Bolivia? ¿Qué más? Perfil epidemiológico. La incidencia. ¿Y la prevalencia? También. Incidencia, prevalencia de... Bien. Cuando nosotros hablamos del perfil epidemiológico, vamos a encontrar cuáles son aquellas enfermedades por las que más se enferma la gente y por las que más se muere. Son las enfermedades prevalentes de la región. ¿Sí? De la región. Nosotros vamos a hacer nuestro perfil epidemiológico. Cada país tiene su perfil epidemiológico. Cada región tiene su perfil epidemiológico. Y ellos determinan cuáles son las primeras causas de enfermedad y cuáles son las primeras causas de muerte. Ese es nuestro perfil epidemiológico. Y en base a ese perfil, nosotros vamos a generar, vamos a crear, vamos a elaborar planes. Primero, políticas, planes, programas, proyectos para poder actuar ante esas enfermedades. De tal manera que podamos hacer acciones de salud pública para disminuir el riesgo que las personas se enfermen de esas patologías. ¿No? Entonces, cuando digamos, ¿cuál es el perfil epidemiológico? Por esto se enferman y por esto se mueren. ¿No? Y tenemos nosotros que saber en el lugar donde trabajemos, en el lugar donde estemos. Ustedes cuando vayan a hacer su internado y en el servicio social rural obligatorio, van a ir a diferentes establecimientos de salud rurales y ahí tienen que saber. Y si no tienen, establecer ustedes el perfil epidemiológico del municipio. ¿No? Entonces ahí vamos a ir viendo las causas. ¿Por qué se enferman? ¿Por qué se mueren? Y después de todo aquello vamos a saber por qué se enferman, por qué se mueren. Y tenemos que investigar las determinantes de la salud. ¿Qué son las determinantes de la salud? Todos los factores que van a intervenir y que van a actuar para que se produzca todo ese proceso de salud-enfermedad. Todo. Enseguida vamos a ver. Ustedes ya han visto, ya conocen cuál es la tríada ecológica. Entonces, las determinantes de salud son todos aquellos que van a actuar e interactuar para ese proceso de salud de enfermedad. Ejemplo, comportamiento de la población ante una enfermedad y los estilos de vida personal o de la comunidad para establecer cómo viven, cuáles son sus costumbres, de qué se alimentan. ¿No? ¿Cómo nosotros nos comportamos ante las posibles patologías que se presentan? Tenemos educación, tenemos información, tenemos lo suficiente como para decir, estoy en riesgo de enfermarme.
los estilos de vida personal que yo, primero como sociedad que tenemos, ¿no? Hoy día, saben que hay una festividad en Cochabamba, ¿no? ¿Qué están haciendo ahí los bailarines y los que han ido a ver la entrada? ¿Cómo se están alegrando? Bailando. Y para estar más alegres, ¿qué están consumiendo? Comida. Y todo eso, ¿no? Para estar feliz. Y esos estilos de vida son estilos de vida, uno, impuestos por la sociedad, ¿no? Eso se llaman usos y costumbres. Y los otros estilos de vida, decisiones personales que vamos adquiriendo. Porque para tomar alcohol, ¿quién decide? ¿Sí? Aunque claro, en algún momento hay una presión social, presión de los amigos, del grupo y de todo aquello. ¡Toma! No, toma, pero eres un cobarde, eres un tal, eres un toma. Y la presión social hace de que, bueno, otros que, yo tomo, pues, ¿no? ¿Qué? Yo tomo porque no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Me encanta. ¿No? Oh, toma. Decisión personal. Fumar. ¿No? Otros no, pero son decisiones personales. Estilos de vida. Influencia dentro de las comunidades que fuerzan a la salud para dañarlas. Usos y costumbres de la región, usos y costumbres de la comunidad. Ustedes tienen que saber, en Bolivia, por ejemplo, existen ¿cuántas nacionalidades? En Bolivia. ¿Cuántas nacionalidades? ¿Por qué nos llamamos Estado plurinacional? ¿Por qué hay? 32. 36. ¿Quién da más? Por las 36 nacionalidades reconocidas por la Constitución Política del Estado. Se han presentado como propuesta 43 nacionalidades. De las 43 solo se han aprobado 36. 36 culturas, 36 nacionalidades dentro de Bolivia que tienen diferentes usos y costumbres. Tienen diferentes idiomas, diferentes dialectos, ¿no? Entonces, cada uno de ellos nosotros vamos a trabajar en alguna de esas nacionalidades. Y tenemos que ser interculturales. ¿Eso qué significa? Tener el respeto en la cultura en la que estamos viviendo. Por eso se llama nuestro modelo de salud. ¿Qué se llama el modelo de salud en Bolivia? ¿Qué significa? Salud familiar, comunitaria, intercultural. Por eso se llama salud familiar, comunitaria, intercultural. ¿Cierto? ¿Por qué intercultural? Porque tenemos que tener respeto a la cultura en la que estamos trabajando. Eso significa conocer y saber los usos y costumbres de la región. Y dentro de esos usos y costumbres nosotros vamos a identificar cómo influencia los usos y costumbres de las comunidades en la salud de la misma comunidad. Por ejemplo, ustedes conocen la práctica del manteado. Manteado. ¿Han escuchado hablar qué es el manteado? Es una práctica muy común en el área rural, donde desafortunadamente a esta práctica se incrementa mucho y por eso tenemos las tasas altas de mortalidad materna. ¿Han entendido, no? Por mortalidad materna. Si estoy hablando de mortalidad materna, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Muerte? Muerte de la madre. Una señora que tiene su hijito de 3 años se muere. ¿Es mortalidad materna? ¿Sí? En
año pasado, desafortunadamente, ya casi hace un año, ha fallecido mi mamá. ¿Es mortalidad materna? ¿A qué llamo mortalidad materna? A la muerte de una embarazada. A la muerte de una embarazada. Ha tenido su hijito y al mes su mamá ha fallecido. ¿Es mortalidad materna? Sí, por causa del embarazo. ¿Y solo por qué me dices que es a la mujer embarazada? ¿Cómo es? A veces parecen cosas muy sencillas, ¿no? Hablamos de mortalidad materna, ¿Pero qué llamó mortalidad materna? Mortalidad materna llamamos a toda muerte que ha sido a causa del embarazo, parto o puerperio. ¿Qué significa el puerperio? 45 días. Vamos a ver los días, pero hay puerperio inmediato y tardío. Después vamos a ver los tiempos, pero es así: muerte a causa de embarazo, parto y puerperio. ¿Está bien? Entonces, estábamos en que era el manteado. Resulta que en el área rural hay una práctica muy común que se llama el manteador, donde entra una mujer gestante ya casi en periodo de trabajo de parto, y ahí las señoras o los conocedores de salud, que son los médicos tradicionales, o la matrona, o la partera, o la mamá, o en el mejor de los casos la suegra, ¿no? Dicen, ya está entrando a trabajo, hay que mantearlo. ¿Para qué? Para acomodarle al niño para que nazca normal. ¿Y qué hacen? Agarran una manta. ¿Ustedes conocen la manta? Así es, ¿no? Es una cobija. Es como un edredón, es como una cocha, lo que quieran. Ponen ahí y le hacen echar a la señora. De tal manera que de cada esquina agarra uno. La señora se echa una dosita, le elevan y todo. Y la señora ahí. ¿Con qué objetivo? De supuestamente acomodar al producto para que entre al canal del parto y salga. Pero, ¿quién ha diagnosticado que ese producto estaba en mala posición o en mala situación? La señora, la suegra, la partera. No, hay que poner y todo. Y por esos movimientos, desafortunadamente, el producto cambia de situación y de posición, ¿no? Entonces, y cuando todavía está flotando, el niño se cambia y ahí, pues, ¿no? A ver, presentación de cara, presentación de hombro, presentación de mano, podálico, transverso, oblicuo, lo que quieran. Pero eso no va a salir. No va a salir por un parto vaginal. Entonces, ¿qué ocurre? Trabajo de parto prolongado, la señora sigue empujando y sigue empujando y sigue empujando, pasa el tiempo, hay sufrimiento fetal, la señora se muere, el niño se muere y listo. Cuando ya está más recién hay que llevarle al hospital, ¿no? O cuando ya la señora ya ha fallecido, pero el producto está ahí, le llevan, le hacen la cesárea por norma, lo que sea. Ha ocurrido, a mí me ha ocurrido cuando ha hecho mi año COVID. Y esas son las influencias de las costumbres de la comunidad que dañan a la salud. Y hay que conocer también otro tipo de costumbres de la comunidad que nos ayudan también a la salud. También tenemos que reconocer e identificar como una determinante dentro de la salud. Por eso es que ustedes cuando vayan tienen que hacer una muy buena lectura del lugar en el que están.
como en mi establecimiento de salud. ¿Qué nivel? Después vamos a hablar de niveles de establecimiento de salud, ¿no? ¿Cuánto es mi comunidad? ¿Cuánto es mi población? ¿Cuál es mi influencia? ¿Y cuáles son estas determinantes? ¿Cómo vive la gente? ¿De qué trabaja? Y si la gente tiene, por lo menos como primera opción para solucionar su problema de salud, ir a los servicios sanitarios, a los establecimientos de salud. Porque en Bolivia, desafortunadamente, en el área rural y en el campo, las personas que están enfermas dicen: ay, voy a ir donde el doctorcito para que me cure. ¿Dónde van primero? ¿Dónde la vecina? ¿Dónde? La vecina. Primero a la vecina le va a decir que estoy mal, y la vecina que le va a aconsejar. ¿Anda donde el médico? ¿Dónde le aconseja? No sé, come algo. Vamos ahí, andate donde el curandero, ¿no? Andate donde el médico tradicional, andate donde el chamán, donde el huesero, donde el ampiri, donde el brujo, donde todos. Ellos te van a hacer. Va a un lado, va al otro, nada. Empeora tu salud, ya está mal, ¿y ahora dónde? Recién al médico, ¿no? Llega al médico, muy mal, entra al médico, a veces no se puede hacer ya muchas cosas, se muere, ¿quién tiene la culpa? ¿No? Todos dicen: han entrado caminando y estos médicos malditos me van a matar aquí. Es normal. Pero ¿por qué no asisten al establecimiento de salud? ¿Por qué no asisten a los puestos de salud? ¿Por qué no asisten al médico? Primero. Ok. ¿Por qué? En el área rural, aquí en el área urbana, tal vez. Hay barreras, ¿esos qué se llaman? Las barreras de accesibilidad al sistema de salud. Y hay varias barreras de accesibilidad a la salud. Primera, cuando hablamos de distancia, estamos hablando de qué tipo de barrera? Barrera geográfica, ¿no? Otra barrera, por la que no asiste la gente al hospital. ¿Perdón? Dinero. Económico. ¿Por qué? Allí me me cobran caro, ¿no? Bien. Otra barrera. Idioma. Y eso es para nuestros compañeros brasileños también, por si acaso. Y eso siempre les he yo observado, y ustedes van a observar a nuestros compañeros brasileños. Se reúnen entre brasileños. ¿Y en qué idioma hablan? Portugués, brasileño, ¿no? Yo les digo: no. Aprovechen. Un plus de la universidad es el idioma. Así que si se reúnen entre brasileños, traten de hablar en español. Cultiven ese idioma que están aquí. Van a perfeccionar y nosotros a lo mejor les vamos a poder ayudar para algo, ¿no? Les vamos a poder ayudar a pronunciar, a entender algunas palabras que no saben y todo. O pregunten. ¿Por qué? Porque en cursos clínicos, si ustedes ya están yendo a los hospitales, les van a decir: hace historia clínica de este paciente. Y el paciente, lastimosamente, no habla brasileño, no habla portugués. En el mejor de los casos, habla español. Y si no habla español, ¿qué habla? ¿Qué? Doble problema. Y cuando tienen que presentar su caso, tienen que presentarle al médico, y el médico no les va a permitir que presenten en portugués, ¿no? ¿O no? Presenta el paciente. Y no van a poder explicar, y ahí va a ser el problema para ustedes. Entonces, por eso yo les digo: reúnanse, hablen en castellano, en español, hagan eso, y van a perfeccionar. Yo he tenido estudiantes que ya
hasta han hecho de válida en Brasil, todo, y han salido con un idioma espectacular, hablaban muy bien. Tenía un estudiante que hablaba quechua mejor que todos los bolivianos. Y siempre me encontraba ahí, doctor, imagínate Cayanqui, Guanayachi, no sé qué, en quechua hablaba. Feliz. Ha hecho su servicio social rural obligatorio, era más feliz, querido por toda la población. Y ese es el problema. Idioma. Y por estos aspectos que nos hacen alejar de la sociedad, es que no nos ganamos la confianza de la población. Y es por eso que la gente desconfía del sistema público de salud. Entonces tienen desconfianza. Entonces dicen, no, ese no me entiende. O muchas veces nosotros nos creemos los dioses, como que yo te voy a salvar la vida y vas a hacer, tomas esto y esto. Sale del consultorio y toda la familia es preocupada. ¿Qué te ha dicho el doctor? Y todo, no sé. ¿Qué tienes? No sé. Pues que le hemos hablado de difícil, le hemos dado el diagnóstico difícil y todo. ¿Y qué ahora? Dices que tome esto. ¿Y cómo vas a tomar? No sé. ¿No? Entonces sale más confundida la población. Y por eso tenemos los problemas de accesibilidad. Por eso la gente dice, no, o nos riñe. Médico me riñe. ¿No? Porque muchas veces nosotros cometemos ese error de llamarle la atención de muy mala forma a nuestros pacientes. Yo he tenido una mala experiencia, y eso os voy a comentar, mis experiencias al final. Yo cuando hacía mi año de provincia, hice en la localidad de Yapacaní. Y resulta de que yo tenía 2 pacientes estrellas, gemelos, no gemelos, mellizos, un hombre y una mujer. Venía una semana el hombrecito con tos, con, a veces ya le llaman neumonía y todo, y a su mamá, ¿qué ha pasado? Mi doctor, ya enfermada, ya tenemos que internarle, internado y todo. Pasaba otra semana, la mujercita, que venía con diarrea y que no sé qué, pero ¿por qué no le has cuidado y todo? Pasaba unas 2 semanas y venía otra vez el hospital, y así, constantemente en el hospital. Y yo no había hecho el seguimiento muy bien. Y un día de él me llamó la atención a la mamá. Y le digo, señor, ¿qué pasa? No es posible que todo el tiempo su hijo venga acá. ¿Usted qué está haciendo? ¿Por qué no lo está cuidando? ¿Qué es lo que está pasando? Usted tiene que ser madre. O sea, yo le llamé la atención a la señora. Pero después de eso pasó una semana o 2 semanas y resulta de que salimos con mis colegas al mercado un día y la veo a la señora en una casetilla vendiendo frutas y encima de la casetilla en una esquina sus 2 hijitos, ¿no? Y ahí me se conoce la señora y me saluda muy atenta y además aquí puede venderme una frutita y todo aquello. Entonces había que ver, ¿no? Condición de vida, de trabajo. Y después ya empezamos a hablar, a comentar qué había pasado. Que la señora le había dejado su pareja y ella era sola en todo el pueblo, vivía en un solo cuartito apenas y tenía que ganarse la vida vendiendo las frutitas y un montón de cosas. Situación complicada. Entonces ahí comprendí que no es simplemente pensar que todo lo que nosotros nos imaginamos que la señora tiene que cumplir y saber, tenemos también que saber cuáles son las condiciones del trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo viven? ¿Cómo es el estilo de vida? ¿Tienen sus casas habitables? ¿Dignas? ¿Cómo es su rebocado de pared? ¿En dónde viven? ¿Cómo es lo complicado? Tenemos que saber nosotros lo que. Entonces, desde entonces ya tuve mucha consideración con mis pacientes estrella. Así que de tal manera que tenía que hacer todo, ¿no? Ya no les daba, cómprese esto, tiene que comprar
no que hacía todo lo posible para dar, me daban muestras médicas y todo, darle esto, pero hay que darle información, explicarles de la mejor manera. De tal manera que la señora estaba muy agradecida al final, y cuando ella tuvo que venir y todo eso, queríamos nombrar un padrino de su cosita. No voy a tiempo para eso. Pero bueno, pasó eso y es una cosa muy importante. Estilos de vida, servicios sanitarios, problemas socioeconómicos, culturales y del medio ambiente. Tenemos que conocer cómo es el lugar en el que estamos trabajando. ¿Listo? A ver. En nuestro sistema de salud tenemos que hacer acciones comunitarias para mejorar el desarrollo de las acciones de las redes de salud y promover, estimular esfuerzos de los Estados miembros, todos los que están, promover, estimular todo lo que significa promoción y prevención, porque esa va a ser gran parte de nuestro trabajo que vamos a realizar. Promoción y prevención en salud, que además eso es un mandato constitucional. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué entiendo por promoción y prevención? ¿Qué es promoción y qué es prevención? ¿O es lo mismo? Promoción es dar información al respecto. ¿Ya? Prevención sería la acción para La acción. Ejemplo. ¿Perdón? Promoción de la lactancia materna. ¿Qué hago en promoción de la lactancia materna? Perfecto. ¿Y la prevención? ¿Cómo sería? ¿Cómo prevengo el cáncer de mama? Para diagnosticar. Otro. ¿Estamos bien? Carnavales. Carnavales. Corso de corso. Vamos a ir a ver bailar a todos, ¿no? Vamos a ir a botar con agua y con todo, y todo. El Servicio Departamental de Salud dice, vamos a ir. Y a todos los jóvenes, aquí está la UNICEF. Agarra el CEDES y con sus cajas de condones. Y todos. Ya llegaron, sí, tengo el azul, yo tengo el rojo, hay el amarillo, yo quiero el amarillo. ¿Eso qué es? ¿Es promoción o prevención? Prevención. 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 ¿Por qué? porque nadie nos va a decir que ellos lo van a usar. ¿Para? Nadie nos va a decir que ellos lo van a usar. Cuando ellos lo usen va a ser prevención. Pero el hecho de que he demandado eso es prevención. Es prevenir. Prevención porque no le estamos dando información. No estamos promocionando. Porque solo le estamos dando, ya está. ¿Qué tal? Como es democrático, votación. Hay dos opciones. Los que estén de acuerdo y digan que eso de lanzar los comandos es prevención, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y los que dicen que es promoción, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Entonces, por decisión del soberano, vamos a establecer de que esa acción de repartir se llama promoción. Listo, se queda ahí. ¿Sí? Pero ustedes digan por qué. Porque decidió el soberano. Fue una decisión democrática. Y el conocimiento tiene que ser democrático. Dos palabras que ustedes van a estar todo el tiempo inmersos dentro de eso.
Y vamos a ver después cuáles son las acciones y los niveles de prevención. ¿Ya? Promoción es todo aquello en el que está incluido la información, educación, comunicación y capacitación. Información, educación, comunicación y capacitación. En cambio, la prevención es la acción que se realiza para evitar una enfermedad. ¿Está bien? Información, educación, comunicación, capacitación, promoción. Prevención, acciones que se realizan para evitar una enfermedad. Entonces, el hecho de que yo haga de condones, como sus compañeros dicen, nadie está seguro de que lo use o no. Porque agarran los condones y ¿qué hacen? Feliz. ¿No? ¿Estoy previniendo? Nada. Pero el hecho de que cuando tenga la oportunidad de usarlo, utilice, eso es prevención. ¿Por qué? Porque es una acción que está haciendo para evitar una enfermedad. En este caso, ¿qué voy a evitar? ITS, ¿no? ITS. Ustedes han visto en todas las cajetillas de cigarro, los que fuman y los que no fuman también, todas las cajetillas de cigarro tienen una foto y se dice, se ha establecido que fumar es dañino para la salud. Y agarran la cajetilla, uy, qué fea foto, cáncer de mama. ¿Qué es eso de la cajetilla? Promoción. ¿Y cuándo va a ser prevención? Cuando yo decida no fumar. ¿No? Cuando yo decida no fumar, eso es prevención. Entonces son términos que ustedes tienen que aprender y tienen que saber manejar correctamente. Porque ustedes van a hacer ferias de salud y les comento, en una feria de salud, los stands, ¿qué van a hacer? Y les van a decir ustedes, ¿qué temas van a hacer? ¿No? Yo tuberculosis, yo prevención, un montón de cosas. Y había un stand en una feria de salud que se iba a hacer en un ambiente abierto, en los mercados, en una cancha, algo así. Había un stand que decía prevención del cáncer de cuello uterino. Así se llamaba el stand. Y si uno sabe y conoce qué es, entonces prevención del cuello de cáncer de uterino. ¿Qué estarán haciendo ahí? Lo mínimo que tendrían que hacer es un PAP. Y ahí van a hacer PAP en una feria, en un lugar abierto y todo. Venga señora, prevención. Y la señora, sí. Ya. ¿Qué tal? Se acercaban, esto es prevención, sí. Y te daban trípticos, te daban chocolatitos, te daban todo si respondías bien. ¿Eso es prevención? Promoción. ¿Sí? Por eso es que eso tienen que tener. Y hay un problema, eso, en parte del personal de salud. Y ustedes van a ver en los hospitales. Entonces, a ustedes les van a decir, doctor, sí, por favor haga un programa de promoción para, no sé, para la tuberculosis. Promoción. ¿No? Entonces, ¿qué voy a hacer? Información, educación, comunicación, capacitación. Y si me dicen haga uno de prevención, ¿qué vamos a hacer? Vaciloscopías, podemos hacer, ¿no? Vamos a sacar muestras y todo, y vamos a hacer un frotis y podemos ver si tienen bacil. Ahí vamos a ver. Son acciones ya que estamos viendo para diagnosticar, y ahí les vamos a decir, ustedes tuberculosos ahora sí al tratamiento. ¿No? Entonces son acciones. ¿Cuál es la mayor acción en un país de prevención? Vacunas. Programa ampliado de inmunizaciones. Todos los países tienen. Y esa es una acción de prevención. ¿Por qué? Porque les estoy administrando para evitar enfermedades.
para que se diseminen, para que se tornen enfermedades emergentes o para erradicar algunas enfermedades. Gracias a estos programas hemos erradicado nosotros varias enfermedades. La viruela, por ejemplo, ¿no? El sarampión, tenemos ya hace muchos años en Bolivia que ya no tenemos sarampión. Ojalá y no vuelva más. Pero seguimos vacunando y seguimos haciendo prevención. Cuando yo voy a las escuelas, hablo con los niños. Bien, amigos, ahora sí ustedes saben que las enfermedades vienen por las manos sucias y tenemos que lavarnos las manos antes y después de entrar al baño, antes y después de comer los alimentos, pero yo les voy a enseñar a lavarse. ¿Cómo? Así, se lava y se agarra la tortuguita, dedo por dedo y un montón de cosas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Porque les estoy capacitando. ¿Cuándo va a ser prevención? Cuando el niño vaya a su casa y diga, madre, aquí está tu almuerzo, mami, un ratito me voy a lavar las manos. O les enseñe, ¿no? Hay que lavarse las manos antes de los alimentos. Entonces hay que distinguir este tipo de cosas. Tenemos que conocer cuáles son las características socioeconómicas del proceso de la salud de la enfermedad. ¿Cómo podemos mejorar? Acercándonos a los más favorecidos. Desafortunadamente, esto viene desde aspectos económicos. Cuando hablamos de mejorar niveles generales de salud, garantizar se atienda plenamente necesidades sanitarias, ayudar a mejorar rápidamente la salud de las personas. Estamos hablando de asignaciones de recursos, porque con recursos vamos a poder realizar diferentes acciones de esta naturaleza. Y esto son decisiones, cuando hablamos de este aspecto, son decisiones políticas. Porque va a existir la prioridad del gobierno de cada país para asignar el presupuesto a cada sector para que se puedan cumplir algunos objetivos. Porque ustedes saben que todo se maneja en el aspecto económico. En Bolivia, del presupuesto general de la nación se llama presupuesto general. Toda la plata que se maneja en un año en los diferentes sectores, ¿ya?, se les va asignando porcentajes de presupuesto para el funcionamiento. En el caso de educación, por ejemplo, para que funcione toda la educación, todas las escuelas y todo aquello, les asignan un porcentaje. Para salud, asignan otro porcentaje, para que funcionen los hospitales, insumos, medicamentos y todo aquello. Para que las Fuerzas Armadas actúen, necesitan presupuesto, ¿no? Necesitan uniformes, necesitan equipamiento, armamento, necesitan municiones, gases, todo lo que quieran. Entonces, a ver, en Bolivia, ¿cuánto es el presupuesto que se le asigna a educación? ¿Alguien sabe? Del 100%, ¿cuánto porcentaje de dinero se le asigna al sector de educación? ¿Cuánto por ciento? ¿Cuánto? 10%. 10%. Con eso funciona toda la educación inicial, secundaria, les pagan los maestros, les hacen libros, les hacen todo. 10%. Fuerzas Armadas.
favorecido. Más favorecido. ¿Cuánto? Una media, 15. 10, 15. 10, 15. 15. Al medio. 15. Nunca más te das cosas Estaba 6%. Bueno, eso fue tan normal. Por eso que con este presupuesto, hace unos 3 años, 4 años, no más, se hizo una huelga. Hicieron huelga todos los médicos. Esa huelga duró 52 días. ¿Cuál era la petición? En toda nuestra mano, todos se ponían un 10%. 10% para salud. 10% para salud. Y queríamos que el gobierno nos dé un 10% del Tesoro General de la Nación, o sea, del presupuesto general de la Nación, asigne 10% a salud y con eso íbamos a solucionar los problemas emergentes de ese momento, de las enfermedades que estaban dañando la salud de la población. Y ahí salieron, ¿no?, todas las respuestas del gobierno y de otras organizaciones sociales, donde nos decían estos médicos han hecho paro por flojos, porque no quieren trabajar, ¿no? Y el pretexto es que les aumentemos presupuesto. Y todos salían a explicar de dónde venía el presupuesto para salud. Y venían explicaciones tan raras como que ahora los que están los presidentes, que son la segunda economía más fuerte del planeta, por si acaso, ¿no? Y así nos decían. Salud tiene ingresos de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, tiene más del 10%, han llegado a 16% que tenía salud. ¿Y dónde estaba esa plata? O sea, todo era hablar y ponernos a la población en contra de los médicos. Por eso que la población decía, estos médicos son flojos, no quieren trabajar, por eso los hospitales están cerrados, cuando pedíamos el 10% para funcionar mejor. Pasa un gobierno, pasa el otro gobierno, pasa el otro gobierno y llega este último gobierno. Y cuando presenta el presupuesto general de la Nación, el ministro de Economía sale y dice, señores, hemos hecho históricamente en Bolivia, se les ha asignado al sector salud y se les ha aumentado considerablemente, casi hemos duplicado su presupuesto y hoy por hoy salud tiene un 6,3%. ¿Qué tal? Y si históricamente nos han aumentado considerablemente este porcentaje, ¿cuánto era antes? Pero para los otros habían llegado hasta el 16%. ¿No? Entonces, complicada la situación. Y esto que nos ayuda a mejorar, favorecer, garantizar, ayudar y mejorar todo aquello, va a depender de esto. Que esto es una decisión y es prioridad política del gobierno de turno. El gobierno de turno dice, voy a dar más plata a este sector porque es productivo y de ahí vamos a ganar plata, o voy a dar más sector porque queremos gente más educada, o voy a dar más plata porque queremos gente más sana. Y lastimosamente en todo lado ustedes han escuchado y han debido participar en las elecciones de presidente y de todas aquellas campañas, donde ¿cuál es el discurso? Vamos a dar prioridad a educación y salud. A educación y salud. Resulta que al final entran todos y ¿cuál es el más desprotegido? Educación y salud. ¿No? Así que todo va a depender de la decisión política. Vamos a ver enseguida cómo llega todo esto.
Y si nosotros ahora tenemos en las Fuerzas Armadas un 20%, es el sector que más presupuesto tiene. Entonces tenemos que estar también alegres. Sí, porque yo me imagino que con todo esto, nuestras Fuerzas Armadas se están potenciando tanto, de tal manera que te empiecen a temblar los chilenos y los brasileños, ¿no? Vamos a recuperar el litoral, vamos a entrar a recuperar el Acre, tal vez nos entremos hasta el Río de Janeiro y vamos a estar sin a ver, imagínense con todo esto. Entonces, complicado. Todo esto va a depender de decisiones políticas, ¿no? Ámbitos políticos, investigación para identificar causas de desigualdades socioeconómicas. El objetivo del sector salud es un objetivo dentro del Plan Nacional de Desarrollo Sectorial que se llama la erradicación de la exclusión social. ¿Eso qué significa? Que ya no tiene que haber exclusión, tiene que haber en el sistema de salud donde todos los bolivianos, todos los que vivan en este país tengan acceso al sistema de salud, tengan igualdad de oportunidad para ser atendidos en el sistema de salud. Ya no es como antes había la salud es solo para los de la ciudad o para los que tienen plata o para los que van a poder pagar, y aquellos los que no tienen, no. Entonces había una exclusión social de los pobres y de los ricos. Ahora no, se ha creado un sistema de salud que el Estado tiene la obligación de mantener ese sistema vigente. Pero como estamos ahora con este presupuesto, todavía sigue existiendo limitaciones, muchas limitaciones. Por eso es que luchar contra las desigualdades es un poco complicado, ¿no? Reducir las desigualdades es un programa general, todo aquello. A veces es muy complicado. Pregunta. ¿Qué entiendo? Porque cuando hablemos del sistema de salud, vamos a hablar que el sistema de salud está basado bajo dos principios: de igualdad y de equidad. Ahora pregunta, ¿qué es igualdad y qué es equidad? ¿A qué me estoy refiriendo con igualdad? ¿Y a qué? Con equidad. Y nuestros gobernantes, nuestros alcaldes, nuestros gobernadores, nuestros políticos del Parlamento, de la Asamblea Plurinacional, siempre hablan, ¿no? Que el sistema de salud tiene que ser igualitario, tiene que atender a todos los pacientes equitativamente. Igualdad es darle lo mismo, digamos, dividir entre dos. Igualdad, darle lo mismo a ambos. ¿Ya? Y equidad es darle no lo mismo, sino lo que necesita o lo que merece cada uno. Claro, hablando de dos, digamos, como 50-50, lo que merece, si esta persona merece o necesita. En aspecto de atención de la salud, ¿cómo podría ser equitativo? El triaje, por ejemplo, se divide en grupos de personas que Ya, necesitan. ahí vas a ver, este está muerto, no tiene nada. No, A ver. personas que necesitan la atención más rápido que otras personas que aún pueden esperar un poco. Ya, y en condición de dos personas que tengan la misma condición en salud, ¿puede ser equitativa? 2 niños con iras sin neumonía, ¿Se atienden los dos? ¿es equitativo? No debe Sí, se atienden los dos. Si se atiende a los dos, ¿es equitativo? ¿O eres igualitario? Igualitario. ¿Y puede ser equitativo?
Uno es pobre y el otro es rico. ¿Cuál la tienes primero? ¿Qué tal? Hay que saber y hay que conocer estos términos porque parecen, ¿no? Sobreentendidos, ya, igualitarios, y así piensan los políticos también. No, que los hospitales tienen que atender equitativamente a todos los pacientes por igual. Estás hablando equitativamente a todos los pacientes por igual. Y todos lo escuchan y todos me aplauden. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Bien. El sistema de salud se basa en un principio de igualdad cuando todas las personas tienen igualdad de condiciones para ser atendidos en el sistema de salud. Todos. Así sea el hijo del ministro, hijo del director del hospital, así sea, y el hijo del portero, tienen las mismas condiciones para ser atendidos. Y además atendidos con calidad. ¿Eso qué significa? Que yo como médico no puedo hacer discriminación de situación, de sexo, raza, social, posición social, socioeconómica y todo, de decir, este es pobre, entonces no le atiendo bien, este es rico, sí le atiendo bien. ¿No? No puedo hacer eso. Todos tienen la misma igualdad de ser atendidos. Con uno y con el otro voy a hacer los mismos procedimientos que me han enseñado para diagnosticar. Para eso estamos aprendiendo, para eso nos estamos formando. ¿Sí? A todos. En cambio, cuando hablamos de equidad, equidad se refiere más a los recursos, ¿sí? A la distribución de recursos. El sistema de salud en Bolivia está basado bajo el principio de equidad en cuanto a la distribución de recursos. Que le vamos a dar o a proporcionar más recursos a los que más necesiten y a los otros lo justo. Yo no puedo decir, voy a repartir número de profesionales, hablando de recursos humanos, igualitos a todos los establecimientos de salud. ¿Cuánto? Tengo 5. Tengo 5 establecimientos de salud y tengo 25 médicos. Y no voy a dar 5 al hospital de segundo nivel, no voy a dar 5 al centro de salud de primer nivel, no voy a dar 5 al hospital de tercer nivel. Entonces, cada uno tiene más necesidades. ¿No? Entonces voy a asignar más recursos al que más lo necesita. O en el aspecto económico. Tengo un montón de dinero y tengo que repartir entre un hospital de tercer nivel, de segundo nivel y 3 de primer nivel. ¿Cuánto le va a corresponder a los de primer nivel? ¿Lo mismo que a los de tercer nivel? No. Entonces le voy a dar lo justo y a este lo que más necesita. Entonces es la distribución de recursos. Eso es la equidad. Equitativos. Vamos a ser equitativos. Al que más necesita. ¿No? Entonces son esos aspectos que vamos a ir. Bien, a ver, un poco de demografía. En Bolivia hemos cambiado nuestra población, que hace años atrás, hablamos de unos, ya estamos en el 2023, ya casi como 70 años, hablamos de 1950 más o menos, nuestra población, ya ni nuestra población era más rural que urbana. Más del 60% y todo, más del 65% vivían en áreas rurales. Pocos vivían en las ciudades. Pero ha ido cambiando todo aquello y hoy por hoy se ha invertido. 65% vive en las ciudades y 35% vive en el campo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Varios factores.
Primero, que desafortunadamente nuestras políticas económicas, nuestras políticas de producción, de encontrar el brazo productivo. ¿Qué significa eso? ¿De dónde sacamos plata para seguir creciendo como país? Lastimosamente nuestros brazos productivos han estado en base a la explotación de materia prima no renovable. ¿Y eso qué significa? ¿Cuáles son las materias primas no renovables? Ya, petróleo, minería. En estos años, de los años 1950, 1960, 70, el brazo productivo era la minería. Por eso que la gente vivía en las minas. Y explotábamos todo el estaño, toda la plata y todo lo que tiene nuestro ser. ¿Y eso se reproduce? ¿La minería? No. Ahora, ¿cuál es nuestro brazo productivo? Ahora. No vivimos de litio, ni siquiera estamos explotando todavía. Y eso no nos da toda la plata. ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Qué es lo que no les vendemos a los chilenos? Ni una molécula a los chilenos. Ustedes son chilenos, ¿no? Yo les digo eso por un poco llamar la atención, porque esto del gas, hoy por hoy nosotros vivimos de los hidrocarburos, ¿sí? Ha habido un momento hemos encontrado gas y todo eso, teníamos gas para todo, pero por políticas de Estado, porque los chilenos nos quitaron el mar y todo aquello, era la consigna, vamos a vender gas a todo el mundo menos a los chilenos. Y por eso no vendemos gas a Chile. Le vendemos a Brasil y le vendemos a Argentina. Pero está la ley, echa la trampa, los argentinos compran el gas y se los venden a Chile. ¿Sabes? Así que, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esas han sido las políticas de generar plata en Bolivia. Minería no renovable, hidrocarburos no renovable, a no ser que tengamos que sembrar dinosaurios abajo para seguir teniendo petróleo, gas y todo eso, pero no encontramos todavía dinosaurios. Y desafortunadamente la producción o la materia renovable, que es la agricultura y todo eso, se hace en el campo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? La gente del campo ha ido migrando a la ciudad. ¿Cómo? Resulta de que en esa época empezaron a nacer los hijos de los que vivían, de los mineros, los hijos de las áreas rurales, y decían, tienes que estudiar, y tienen que estudiar, y había los colegios. Pero en el área rural solo habían colegios, escuelas. Llegaban escuelas hasta primaria. Entonces, ¿qué tenían que hacer para seguir los estudios? ¿Secundaria dónde había? En la ciudad. Entonces, ¿qué hay que hacer, mijito? Tiene que seguir estudiando. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un esfuerzo para mandarlo a que siga estudiando a la ciudad. Salían bachilleres. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que seguir estudiando, tienen que entrar a la universidad. ¿Dónde estaba la universidad? En la ciudad. Y los hijitos que llegaban a la ciudad ya no querían volver al campo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Con toda la familia hay que emigrar a la ciudad a buscar condiciones de vida en la ciudad. Y de esa manera empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y el brazo productivo, como no era la agricultura, no era renovable, no era nada, entonces dejaron su campo, sus chacras, dejaron todo aquello y se vinieron a la ciudad a buscar otro tipo y otro estilo de vida. Y de esa manera se dividió la población. Por eso es que ahora todas las ciudades más grandes han crecido en una medida desproporcional y desordenada. Y tenemos serios problemas, ¿no? Por este tipo de cosas. Entonces hemos cambiado.
15% es nuestra población menor de 5 años, 40% menor de 15 y 59% menor de 25. ¿Eso qué significa? Somos un país joven. Casi la mitad de la población menor de 25 años. Pero ¿cuál es el problema? Que desde nuestra pirámide poblacional, por ejemplo, llegamos pocos a la tercera edad. Entonces, esto nos tiene que llevar a pensar qué está ocurriendo, ¿no? Tasa de fecundidad 4.4 por mujer. Una mujer en su vida tiene por un promedio de 4 hijos. Tenemos una extensión territorial de 1.098.581 kilómetros cuadrados. Una población del año 2012 de 10 millones. Y de acuerdo a nuestra tasa de crecimiento anual de población, que es 1.7%, nuestra población se va a poder duplicar en 40 años. O sea, ¿eso qué significa? 2012 éramos 10 millones, 27 mil. En 40 años, del 2012 más 40 años, 2052. En 2052 vamos a hacer el doble. ¿Cuánto? 20 millones. Más el 20% del presupuesto de las Fuerzas Armadas. Chilenos y brasileños van a ser nuestros hermanos. Los vamos a invadir. Ya, pues vamos a hacer 20 millones. ¿Cuánto es la extensión de Ucrania? Ahora que está de moda hablar de Ucrania. ¿Cuánto? Más o menos que el de Bolivia. Nada. 600.000 kilómetros cuadrados. Casi la mitad, ¿no? Un poquito más de la mitad. 600.000. ¿Cuánto es la población de Ucrania? Antes de la guerra, ¿cuánto era? ¿Cuánto? 40 millones. 44 millones de ucranianos. ¿Y cuál es la importancia de Ucrania en todo ese sector? ¿Qué era Ucrania? En todo ese sector. El granero de Europa. Ahí es donde se hacían la mayor siembra y cosecha de granos de Europa, que eran los exportados y los que proveen a todo el sector. En cambio nosotros con una población, con una extensión territorial tan grande y una población tan chiquita, tenemos un montón de tierra que no lo aprovechamos. Es que nuestra política, nuestro pensamiento y todo sigue siendo extraer materia prima y renovable. Nos vamos a quedar con la minería y nos vamos a quedar con los hidrocarburos. No hay políticas. Y nuestra gente, lo único renovable y nos da plata, pero es ilegal, ¿no? Y no nos dejan nada. Todo es complicado. Pero algo que podamos hacer. Tenemos extensiones de tierra, tenemos que hacer muchas cosas. ¿Y de dónde llega la papa para que comamos? Ustedes han comido los pollitos y todo eso. ¿De dónde comen esa papa? ¿De dónde viene? De la producción del campo de acá de Cochabamba. Todo eso llega del Perú. Por eso hasta las papas son así grandes. Todas las papas. El tomate, las cebollas. No están viniendo del Perú. Complicada la situación. Teniendo nosotros, pero no hacemos buenas políticas como para poder aprovechar todo esto. Ya hemos visto, ¿no? Población menor de 14
en 31%, población de 15 a 64, 62%. Tasa de crecimiento, esperanza de vida al nacer, 70. Hemos aumentado nuestra tasa, en nuestra esperanza de vida al nacer. En los años 1950, 1960 hasta el 70 más o menos, en 1950, esperanza de vida al nacer en Bolivia, 52 años. La gente moría muy joven. ¿Por qué? Porque gran parte de la gente vivía y trabajaba en las minas. Y la gente que trabajaba en el interior mina adquiría enfermedades pulmonares muy jóvenes. ¿Qué enfermedades? Sílico-tuberculosis, ¿no? Entonces entraban a trabajar a sus 17, 18 años y sin medidas de protección, ¿no? Entonces adquirían rápido esa enfermedad y a los 40 años se jubilaban por enfermedad y ni disfrutaban su jubilación porque se morían a los 42 años, ¿no? Muy joven. Y por suerte ya la gente viene a la ciudad, ya no entraban a la mina y todo eso ha ido un poco más. Ahora nuestra esperanza de vida estamos llegando a los 70 años, ojalá así sea. También tenemos que conocer de nuestra población cuáles son las poblaciones. Si nuestra población es estacionaria, desarrollada o regresiva. ¿En base a qué? En base al número de personas menores de 15 años. Estacionarias cuando este número de personas es 2 veces superior a los de mayor de 50 años. Eso es estacionario. Desarrolladas cuando el grupo de 15 años es más de 2 veces a la población de 50 años. Y una población regresiva es cuando los menores de 15 años son igual al grupo de 50 años. ¿Nosotros dónde estamos? ¿No? Entonces somos una población joven, desarrollada. Nuestro grupo menor de 15 años son 2 veces al grupo de 50 años, o un poco más. ¿Cuáles vamos a encontrar nuestra población dependiente? Nuestra población dependiente menor de 15 años y mayor de 65 años. ¿Por qué? Porque por ley los menores de 15 años no tienen que trabajar, tienen que ser dependientes de sus tutores, de sus padres, tienen que ser mantenidos. Y los de mayores de 65 años tendrían ya que dejar de trabajar, tendrían que jubilarse y depender de su renta o de su familia, ¿no? Ya no tendrían que trabajar. Pero desafortunadamente esto en Bolivia no se cumple. Y ustedes han visto en el hospital, hay personas y hay médicos mayores de 65 años, ¿no? Y no quieren dejar de trabajar, además. Jubílense. ¿Por qué? Porque su jubilación es una miseria. Porque la jubilación es una miseria. Un profesional que ha tenido más de 35 años de ejercicio profesional, con todos los cursos de capacitación, cursos de especialización, todo aquello, ponen que ha logrado tener un sueldo de 20.000 bolivianos y se jubilan. ¿Y cuánto es su jubilación? 3.500 bolivianos. Por eso es que gran parte del sistema de salud para los profesionales en salud es complicado porque nosotros tenemos otro trato. No estamos dentro de lo que significa la Ley General del Trabajo. Estamos en otro trato. Una persona que trabaje de contador, auditor, que trabaje de otras cosas en otros campos que no es de salud, si trabaja 5 años, le dan un bono que se llama quinquenio. Por los 5 años le dan otras bonificaciones. Se quiere salir del trabajo, se retira y le dan finiquito, le dan una indemnización por todo el tiempo que ha trabajado, ¿no? Entonces sale y sale con trabajo. En cambio, en los médicos, ustedes trabajan en el hospital, han pasado 5 años y no van a dar bono en absoluto.
Y si por cualquier cosa deja el trabajo, no le van a dar esa indemnización ni finiquito, nada. Al día siguiente deja de trabajar y deja de percibir un solo peso y no les reconocen ningún peso más. Ese es el problema que existe en salud, también hay que conocer eso, ¿no? Bien, entonces, poblaciones dependientes. Dos aspectos que tenemos que conocer dentro de esto y han debido ustedes llevar: demografía y la demografía en epidemiología y en salud pública. Conocer demografía estática y dinámica. Cuando hablamos de estática, vamos a entender y vamos a estudiar básicamente tres componentes de la demografía estática, donde no se mueve, son variables que siempre van a estar presentes ahí y no hacen que la población aumente o baje, ¿no? Simplemente los vamos a distribuir y vamos a conocer el tamaño y decir cuántos somos, cómo está compuesto en relación a cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos tienen formación y cuántos no tienen formación, quiénes han estudiado, quiénes no han estudiado, qué actividad realizan, ¿no? A qué se dedican, a qué trabajan, cuál es su condición económica, todo. Y la distribución, ¿dónde viven? ¿Viven en el área rural? ¿Viven en el área urbana? ¿Dónde? ¿No? Entonces, son tres aspectos dentro de la demografía estática. Esto es lo que les decía, la estructura demográfica, cuántos son, cómo estamos entre hombres y mujeres, ¿no? Cuando ustedes hagan una pirámide poblacional, siempre la parte de la derecha es de hombres y esta es de mujeres, ¿no? Pues son leyes internacionales para realizar una pirámide poblacional. Esta es una pirámide poblacional básicamente de un país en vías de desarrollo, desarrollado, subdesarrollado o tercermundista, porque la base es más amplia y el vértice es angosto, donde dice, aquí nacemos muchos, pero llegamos muy pocos a ser viejos. Entonces hay algo que está ocurriendo en este periodo y tenemos nosotros que analizar para generar políticas de salud. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde va a ir dirigida nuestra política? ¿A los viejos o a los jóvenes? A los jóvenes, porque estos son los que se están muriendo más, por eso están llegando pocos. Entonces tenemos que hacer algo para que esta gente viva un poquito más. En cambio, en esta otra pirámide, la base es más angosta y el vértice es amplio. ¿Eso qué significa? Que hay más gente vieja, ¿no? Hay más viejos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Políticas de salud para, por lo menos, acompañarles y darles lo que se llama el morir bien a nuestros viejitos. Entonces, son otro tipo de políticas que vamos a ver en base a nuestra población. Índice de masculinidad. ¿Cuántos hombres existen por cada 100 mujeres? Antes decían en Bolivia, en Bolivia hay 3 mujeres para un hombre. No, solo sacaban feliz. Pero después la población o el censo nos ha dicho, no, mentira. Hay 51% de mujeres y 49% de hombres. Pero ahora ya está medio complicado, ¿no? Porque no sabemos si los hombres realmente, no sabemos de qué género son. Ahora después ¿cuántos géneros ya nos estudiamos? De acuerdo a los LGBT, etc, no sé qué. ¿Cuántos géneros? 42. Hay los transexuales, los transgéneros, los transespecies, los trans no sé qué cosas. Y eso les voy a hacer investigar, porque claro, van a ver 42 especies. Género, complicado, ¿no? Relación de dependencia, menores de 15 años más menor de 65 sobre la población, entre 15 y 64 años. Algunos conceptos que nosotros tenemos que ver dentro de la demografía dinámica. La demografía dinámica es aquella la que nos va a permitir
aumentar o disminuir la población. Cuando hablamos de natalidad, ¿de qué hablamos? Nacimientos. Cuando hablamos de mortalidad, los que mueren, inmigración, los que salen o los que ingresan. Eso nos va a hacer de que sea dinámica la población. Cuando hay natalidad nos van a decir el comportamiento de nuestra gente, cómo se está reproduciendo. Ya hemos visto que es 1.7 en Bolivia. Y dentro de 40 años recién vamos a multiplicar o duplicar nuestra población. Entonces el comportamiento de crecimiento que tenemos. La fecundidad, la relación entre nacimientos y mujeres, y la fertilidad es la capacidad biológica de concebir. Tres conceptos que estudien y aprendan. Pregunta de Sánchez, si estoy diciendo algo. Natalidad, fecundidad y fertilidad. Listo, con eso por el día vamos a acabar.